Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Política Global, aquí en Radio La Tribu. Como cada lunes los vamos a estar acompañando hasta las 19, comentando algunos temas de la actualidad política internacional. Este fin de semana que pasó fue bastante movidito, al menos en materia electoral en América del Sur, en nuestro continente. Hubo elecciones en Uruguay, en Brasil, en Chile, pero vayamos por parte. En Uruguay fueron, como saben, elecciones presidenciales. Como se preveía en las encuestas previas que se difundían, bastante similar a lo que circulaba en las encuestas, se impuso Yamandú Orsi, el candidato del Frente Amplio, el partido progresista que gobernó con el Pepe Mujica, con Tabaré Vázquez, bueno, este progresismo de centro-izquierda, que gobernó allí el vecino país antes del ascenso de Lacalle Pou, el presidente actual uruguayo próximo a salir. Obtuvo el 45% de los votos. Yamandú es una especie de delfín político, ahijado político del expresidente justamente Pepe Mujica, que lo vimos ahí, fue a votar en silla de ruedas, esbozó que puede ser tal vez su última votación. Como saben, él es avanzado de edad y padece una enfermedad, está enfrentando un cáncer en este momento. Sin embargo, no alcanzó el 50% de los votos, por lo cual va a haber segunda vuelta, balotaje, el 24 de noviembre, que se prevé va a ser bastante peleado porque su seguidor inmediato fue Álvaro Delgado, del Partido Nacional, el actual oficialismo de Lacalle Pou. En Uruguay no hay reelección, hay un mandato solo, por lo cual Lacalle Pou, si bien se lo ve activo y con ganas de seguir en el escenario político, por constitución no tiene posibilidad de volver a elegirse. Bueno, presentó este Partido Nacional o el Partido Blanco como candidato a su secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. Obtuvo 28% de los votos, un poquito más, es decir, una diferencia porcentual de 17 puntos, bastante amplio, pero ya se prevé que el tercero en discordia, Andrés Ojeda, un joven que trató de renovar el tradicional Partido Colorado, un partido conservador. Actualmente él se presentó como una especie de afinidad al presidente argentino Javier Milei, un joven ahí de derecha, trató de subirse un poco a lo que fue la movida libertaria en Argentina, si bien obviamente el Partido Colorado, un partido de derecha tradicional, no tiene muchos puntos de contacto con esta especie de nueva derecha liberal libertaria. Bueno, él salió tercero con el 17% aproximadamente de los votos, pero ya estaba en el palco del candidato oficialista, de Álvaro Delgado, por lo cual es muy evidente que va a dar su apoyo. Obviamente, como saben, en política esto no necesariamente se transfiere matemáticamente en los votos que van a ir para él, pero es muy probable que un alto porcentaje de su electorado vaya en la segunda vuelta con el candidato oficialista, por lo cual Yamandú Orsi, en su búnker, digamos, en su discurso postelectoral, no se veía un gran entusiasmo. Ya se percibe que va a ser muy reñido el balotaje, si bien quedó a solo 5 puntos de poder ganar el 50% más uno de los votos. Ya se ve que va a estar bastante peleado, como mismo señalamos desde aquí cada vez que nos tocaba mencionar este próximo, ya pasado, elección en Uruguay. Bueno, también además de los candidatos presidenciales, ayer hubo un plebiscito en 2 puntos. Uno era por la estatización del sistema de jubilación y la edad jubilatoria, la disminución de vuelta a los 60 años, como era previo a una reforma constitucional que impulsó Lacalle Pou. Esto sorpresivamente no alcanzó un quórum para poder establecerse, fue rechazado, obtuvo un 39% de votos positivos para reformar el sistema jubilatorio de estatización. Bueno, no fue suficiente obviamente, por lo cual va a seguir su curso el sistema actual vigente. Y también había un ítem que era el permiso a realización de allanamientos nocturnos en Uruguay. Bueno, esto se da en el marco de una creciente crisis de inseguridad que hay en Uruguay, sobre todo relacionado al crecimiento del narcotráfico, pero hay una inseguridad creciente allí. Y bueno, por constitución no están permitidos los allanamientos nocturnos en Uruguay. Bueno,
se trató de meter esta enmienda que vaya a plebiscito, también fue rechazado, también obtuvo cerca del 39% de votos positivos, por lo cual no fue suficiente para que se apruebe. Bueno, así están las cosas en Uruguay. Va a haber una segunda vuelta el 24 de noviembre próximo. Se estima que va a ser bastante peleado, bastante reñido. Vamos a ver qué sucede allí. También hubo elecciones en Brasil. En este caso se trató de la segunda vuelta de elecciones municipales que también se realizaron previamente. Se esperaba, sobre todo, se le estaba dando mucha trascendencia a lo que iba a ser la elección en San Pablo, la ciudad más grande de Latinoamérica. Bueno, fue reelecto finalmente el conservador Ricardo Nunes, que esto se da como una suerte de triunfo de Bolsonaro, si bien él no es bolsonarista estrictamente, es del partido Movimiento Democrático Brasileño, el MDB, pero bueno, a nivel nacional es una suerte de aliado del bolsonarismo. Bueno, esto fue una derrota contundente para Lula da Silva, su candidato Guilherme Boulos, bueno, obtuvo una derrota notoria, y también el PT no fue una buena elección a nivel nacional. Estas regionales en Brasil obtuvo 252 alcaldías en total, de todas las elecciones que hubo en Brasil, que es un país gigante, casi un continente, mientras que el bolsonarismo se quedó con 516 en total, casi que el doble prácticamente. Y bueno, en cuanto a ciudades importantes, el PT solo se impuso en una sola capital, en Fortaleza, y eso que lo consiguió ahí nomás, con un 0,76% de diferencia con el seguidor, casi un empate virtual, mientras que Bolsonaro sí se impuso en 4 capitales y a su vez creció en el nordeste del país, que es la zona más postergada y donde peor le iba en las elecciones. Bueno, por lo cual, digamos que a nivel general, estas elecciones municipales que sucedieron ayer en Brasil se leen como una especie de avance de la derecha, no estrictamente de bolsonarismo, pero es el movimiento espacio conservador de derecha, y una derrota, digamos, entre comillas, del PT, del partido de Lula da Silva. También hubo elecciones en Chile, aunque esto fue mucho menos comentado, salió muy poquito en los medios nacionales. También se trató de elecciones regionales, y en este caso se puede hablar de una derrota del presidente del gobierno de Gabriel Boric, ya que, bueno, perdió el control de 40 municipios y se quedó con 110 alcaldías, mientras que la coalición de centro-derecha, que se llama Chile Vamos, obtuvo 121 alcaldías, un poco más, marcando además un avance, mayor a lo que se esperaba, si bien se preveía una derrota oficialista en Chile. Bueno, entonces podemos hablar de un retroceso de lo que es el oficialismo en Brasil y en Chile, del progresismo de estos dos países. Además, en 11 de las 16 provincias se definirá el gobernador en una segunda vuelta, que también en Chile va a ser el 24 de noviembre. Bueno, así el panorama electoral en Latinoamérica. Recordemos que también se vienen las elecciones en Estados Unidos, en Norteamérica. Bueno, ya se sorprendió el alto porcentaje de participación del padrón electoral en Uruguay, 89%, altísimo. Todos los medios obviamente destacaron esto de la fiesta democrática. Sin embargo, bueno, desde aquí siempre somos un poco escépticos respecto de la transformación, del cambio social real que puede haber a través de estas elecciones. Y bueno, siempre decimos, ¿no?, que se cambian las figuritas y las promesas vacías que quedan en la nada. De hecho, hay una alternancia muy notable de centro-izquierda, centro-derecha en todos los países latinoamericanos. Bueno, lo vemos claramente en Chile, en Brasil. Lula, Bolsonaro se turnan. En Chile, bueno, muchos años fue Piñera, Bachelet, ahora Boric, el kirchnerismo, Macri, de vuelta el kirchnerismo, Milei. Como que en todos estos países, bueno, Correa en Ecuador, después vino la derecha con Lasso, después volvió. Estamos viendo más o menos cosas similares en todo el continente, y de aquí siempre señalamos que difícilmente a través de esta vía electoral se van a lograr cambios profundos. Y todos los que nos oponemos a este sistema capitalista, como de aquí claramente siempre lo señalamos, bueno, hay como una especie de debate, ¿no?, de que, bueno, los partidos trotskistas, marxistas tradicionales
en la letra chica de todos los partidos siempre está esto de la revolución, que en última instancia va a tener que ser armada, va a tener que ser por medio de la violencia, de que siempre los cambios de un sistema a otro fueron porque obviamente quienes detentan el poder en un sistema anterior no van a querer pacíficamente, ceder sus derechos. Salió un artículo muy interesante en la revista Jacobin Latinoamérica, online yo lo leí por lo menos, de Martín Mosquera últimamente, que hace alusión un poco a este debate, ¿no?, de la vía democrática o insurreccional respecto al socialismo, de derrocar el sistema capitalista, establecer una transición hacia otro sistema socialista en este caso. Bueno, allí retoma muchos debates de autores que hubo en los 70, actualmente no está tan vigente esta posición política, pero en los 70 se daban muchos debates respecto a este tema, que me parece interesante, ¿no?, volverlo a traer a colación, por lo menos los que no somos cultores de la violencia, y entendemos que si bien marcamos que electoralmente es difícil que se pueda cambiar realmente el sistema con el cual nosotros claramente no estamos de acuerdo, en eso compartimos 100% con el trotskismo, con el marxismo, pero no estamos de acuerdo con esto de que la revolución armada y hay que armar al pueblo y los obreros que salgan, no necesariamente a través de la vía electoral, es decir, el Estado burgués se puede romper desde adentro, accediendo al poder partidos anticapitalistas y destruyendo al Estado burgués y conformando un Estado socialista, obrero, digamos, desarmando, desmantelando todos los órganos institucionales capitalistas. Pero bueno, esto es un debate largo que el que le interese lo puede leer en este artículo de Jacobin, de Martín Mosquera, que lo trabajo a colación. Nosotros, hablando de todo este tema electoral, de la fiesta democrática, etcétera, vamos a escuchar un poco a los queridos amigos de la mano de Filippi con su clásico El Sistema. Preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa y acogobia a los estados que gobiernan estos líderes uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Pero la democracia era el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre de liberación, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso malvado, comprador, un capricho de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no sea viva, que la marioneta son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza. Caminar sin huella. 35 años. La tribu viva. Política global. Por FM La Tribu. Temas de la actualidad internacional que no vas a ver ni escuchar en los grandes medios. Nuevo bloque de política global. Antes que se me vaya a enojar algún amigo trotskista, en el bloque anterior señalé que esta corriente actualmente no está tan vigente. Obviamente no era el sentido. Uno al hablar al aire dice cosas que no las piensa mucho o le salen así de momento. Obviamente que el trotskismo tiene una actualidad muy vigente, tiene una actividad intelectual, estudiantil, política muy activa. De hecho, hace poquito, la semana pasada, hubo el tercer encuentro, evento internacional León Trotsky en las facultades sociales de la UBA, hubo charlas muy interesantes. Pero nosotros nos vamos ahora al Medio Oriente. Como saben, allí todo el tiempo continúa el bombardeo sionista. En este caso se le animó a Irán nuevamente,
lanzó una serie de ataques allí con aviones tripulados. Dicen que hasta 100 aviones israelíes penetraron en territorio israelí y de allí bombardearon, objetivos militares. Denunciaron. El propio Irán reconoció que no fue que si bien, por supuesto, rebatió el ataque, admitió 4 víctimas de militares, y ya anunció la represalia, pero también continúan bombardeando ahí la Franja de Gaza. Para desarrollar el tema tenemos el gusto de tener nuevamente en contacto a nuestra compañera desde Bogotá, Colombia, Jessica García. ¿Cómo va, Jessica? Buenas tardes. Hola, Alex, ¿todo bien por aquí? ¿Tú? ¿Cómo vas? Todo muy bien por aquí también. Y los bombardeos en la Franja de Gaza no es que se detuvieron, los israelíes incursionaron en el Líbano y en Irán, pero en la Franja de Gaza siguen bombardeando, siguen las atrocidades allí. Sí, justamente, pues hoy quería mencionar un tema en particular, porque creo que pues en todas estas últimas columnas siempre hemos estado hablando, del impacto humanitario directo que tiene pues el ataque contra el pueblo palestino, pues el genocidio en curso que hay, los ataques contra toda la infraestructura, todas las violaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos que está cometiendo Israel en Gaza, pero cuya ocupación también siempre hemos tratado de resaltar que avanza sobre Cisjordania, ¿no? Donde ya hay un régimen de apartheid, donde a partir del 7 de octubre además se incrementó la violencia contra la población palestina, donde el avance de la colonización continúa a través de colonos armados, civiles israelíes que avanzan en su proceso de asentamientos en Cisjordania, mientras avanzan los bombardeos en Gaza. Y justamente hoy quería traer los impactos que esto tiene, ¿no? De los bombardeos y del avance y la intención que hay de destruir toda forma de vida del pueblo palestino, ¿no? Que esto ya sabemos que no empezó el 7 de octubre, que el avance de la colonización implica las restricciones del derecho del acceso al agua, la restricción del acceso a la tierra. Es decir, en Cisjordania ya se sabe que los colonos destruyen sistemáticamente árboles del pueblo palestino, árboles de olivas que tardan muchísimo en crecer, que la destrucción de eso es sistemático, ¿no? Pero justamente hace unos días la agencia Tierra Viva de Argentina también publicó pues un informe en español, lo tradujo, un informe en español de la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas de Palestina, que ellos publicaron un informe con datos muy concretos sobre las afectaciones que está teniendo el bombardeo y toda la intención que hay de Israel, no solo de acabar con el pueblo palestino, sino con todos sus medios de vida, ¿no? Y ellos dicen muy claramente en este informe que la magnitud de la destrucción de la tierra no es azarosa, sino que es el resultado de una iniciativa premeditada justamente para generar una hambruna como parte de ese proceso genocida y de someter al pueblo palestino y de negar su existencia y cualquier intento de resistencia por parte de este pueblo. Y en ese sentido, pues algunos de los datos que ellos publican en este informe, que son muy claros, es terrible. El 67% de la tierra de Gaza, de la tierra cultivable, ha sido destruida, eso equivale como unas 10.000 hectáreas, que ya no pueden ser usadas, que han sido totalmente destruidas, pero en algunas regiones en particular, como es el norte de Gaza, esa destrucción de la tierra alcanza el 78%, y eso se traduce en, por ejemplo, más del 70% de árboles frutales destruidos, el 58% de huertas familiares destruidas, alrededor del 45% de invernaderos donde producen verduras destruidas. Eso implica, en algunos lugares, como la ciudad de Gaza, casi llega al 100% de la destrucción de todos los invernaderos. A eso se le suma toda la producción de granjas de pollo, como granjas ovinas, también todo esto destruido. Y además sabemos que en Gaza ya había, en esta avanzada del bloqueo sobre Gaza que ya lleva Israel por muchos años, había habido muchísimas restricciones para el acceso a la pesca, para el acceso al mar de los pescadores palestinos, que muchas veces habían sido bombardeados directamente ahí, que no se les permitía pescar más allá de algunos metros de la playa. Bueno, eso
a su vez también por los bombardeos directamente sobre las comunidades, esa industria de la pesca también ha sido destruida, y a eso se le suma un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la destrucción de pozos de agua que sirven para el riego, pero también para la subsistencia y para consumo humano, pues que también han sido destruidos, y solamente los pozos para riesgo de todos estos cultivos, más de 1.100 pozos han sido destruidos solo en Gaza. Si a eso le sumamos las restricciones que ya había, donde ya hace varios años hubo un informe de Amnistía Internacional publicado sobre las restricciones del acceso al agua en Cisjordania, en Gaza, a esto se le suma toda la destrucción de los pozos de agua, pues vemos ahí la intencionalidad que tratan de denunciar en este informe sobre el genocidio. No es solo en base a los bombardeos y a la destrucción de toda la infraestructura hospitalaria, del borramiento de todas las instituciones educativas, sino también de los medios que son claramente para la subsistencia diaria, como es la comida, que no puedan los palestinos producir su propia comida ya, porque no hay modo de producir en toda esta tierra destruida. Y a eso se le suma que ahora hace unos días salió otra nueva denuncia en este medio israelí, en Haaretz, pero después compartida por otros medios también, y acá sobre la intención, hay una propuesta justamente que va de la mano de esta destrucción de la tierra y de todos los medios de subsistencia, de crear prácticamente unos guetos al interior de Gaza, donde la población palestina sea encerrada con la condición de que tienen que estar ahí para poder recibir la ayuda humanitaria, y esa ayuda humanitaria sería distribuida por una empresa que pertenece a un señor israelí-estadounidense que tiene una empresa de distribución de ayuda humanitaria. Este hombre fue justamente entrevistado por un medio de aquí de Colombia, que él se llama Moti Cajana, y él tiene una empresa de distribución de ayuda humanitaria, ha estado implicado en otras zonas de conflicto armado, y ahora quiere hacerse cargo de la distribución de la ayuda humanitaria en estos nuevos guetos que estarían obviamente controlados por seguridad privada, y esa sería la condición para poder recibir la ayuda humanitaria. Es decir, el genocidio avanza hasta este punto de privatizar incluso toda la ayuda humanitaria, y este nivel de impunidad con la que se manejan, que lo dicen como si fuese una cosa, un ejercicio de generosidad para con el pueblo palestino, cuando han sido ellos quienes han destruido sus medios de vida, y ahora quieren condicionar el acceso a la ayuda, que el acceso a la ayuda es un derecho humano fundamental que Israel está restringiendo, y que ahora además quiere privatizar con esta nueva propuesta que está circulando. Bueno, no solo que masacran a la población, sino que además quiere hacer negocios con la ayuda humanitaria, y relacionado con esto, bueno, además de perjudicar el acceso a los alimentos, como vos decís, en el suelo palestino, también bloquean la labor de las organizaciones de ayuda humanitaria, y recientemente, una noticia de último momento, el Parlamento israelí aprobó finalmente la disolución o impedir el trabajo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo, UNRWA por sus siglas en inglés. Fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento israelí, 92 de los 120 diputados votaron a favor. Bueno, esto además puede sentar un pésimo precedente internacional en materia del derecho humanitario internacional. Sí, pues la UNRWA es la agencia particular de Naciones Unidas que atiende a los refugiados palestinos que tienen una condición bajo el derecho internacional diferente a los demás refugiados, y esta agencia fue creada en principio de los 50, si no me equivoco, y ha sido sistemáticamente objeto de persecución por parte de Israel. Esto no es nuevo, es decir, esto es un paso más en esta avanzada, es decir, muchas de las denuncias en este último año del genocidio ha sido el bombardeo directamente a escuelas de la UNRWA,
que es la que tiene en control, escuelas y hospitales, tanto en Cisjordania como en Gaza. Eso ha sido objeto directo de bombardeo. Muchos de los trabajadores y trabajadoras de la UNRWA han sido asesinados directamente por Israel, pero como son palestinos, pues Naciones Unidas, más allá de alguna declaración, nada dice al respecto, e incluso hubo una intención ya hace unos meses, Israel esto lo ha hecho sistemáticamente también, de acusar de que trabajadores de la UNRWA serían parte de cualquier movimiento de resistencia o lo que Israel llama terroristas, pero básicamente cualquier palestino es acusado de actividades terroristas por el solo hecho de ser palestino. Entonces, bajo esos argumentos y esas acusaciones se le ha quitado muchísimos fondos sin siquiera investigar, ¿no? Esto es que también esta es la complicidad de la Unión Europea, la complicidad de Naciones Unidas, donde esos fondos se restringen. Primero se restringe y luego se pregunta, ¿no? Pero cuando Israel comete crímenes, se le consulta directamente a Israel si cometió o no cometió un crimen, en lugar de investigar primero los crímenes que se han cometido, mientras que cualquier señalamiento que Israel haga sobre cualquier persona palestina, organización palestina, pues primero se restringen los fondos y luego se pregunta. Y eso se ha hecho no solo con la UNRWA, sino con un montón de organizaciones palestinas, e incluso ahora la restricción de fondos también se ha aplicado, por ejemplo, a organizaciones en los Estados Unidos que envían fondos en solidaridad con el pueblo palestino a organizaciones palestinas. Bueno, se les ha restringido el acceso a fondos, se les cierran las cuentas bancarias, ya no pueden recibir fondos ningún tipo de organización. Eso, varias organizaciones en Estados Unidos les ha sucedido esto, y eso implica, pues, no solo un impacto directamente sobre lo que tiene sobre el pueblo palestino, sino sobre otras actividades de solidaridad internacional, de organizaciones que con muy pocos recursos están intentando al menos hacer algunas acciones en solidaridad con el pueblo palestino o con comunidades en América Latina, y pues todo eso se restringe a partir del lobby sionista y de la presión que ejerce Israel, pero de la aceptación de esa presión por parte de la comunidad internacional, y en particular por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, y el silencio cómplice de Naciones Unidas, que al final pues no hace absolutamente nada al respecto. Exactamente. Bueno, Jessica, muy interesante tu columna como siempre, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande, hasta la próxima. Otro para ti. Abrazo. Bueno, nosotros nos vamos a una región que nos gusta visitar cada tanto, vamos muy seguido, que es el Cáucaso Sur, esta región un poco conflictiva, montañosa, ahí fronteriza entre Europa y Asia. Solemos visitar por nuestra querida Armenia, en solidaridad con el pueblo de Artsaj, Nagorno-Karabaj, que sufrió una limpieza étnica, región que hace poquito fue finalmente anexionada por el Estado genocida y terrorista de Azerbaiyán. En esta ocasión nos vamos al tercer país en discordia en el Cáucaso Sur, que es Georgia, que también en alguna ocasión nos hemos referido aquí en el programa. En este caso también tuvo elecciones el fin de semana pasado, el domingo, el sábado, que trajeron polémica porque el resultado no fue el que esperaba Occidente o la Unión Europea, porque el partido oficialista, que se llama Sueño Georgiano, del actual primer ministro Irakli Kobakidze, se impuso con un 54% de los votos finalmente, tras el recuento final del escrutinio. Y esto no gustó en la Unión Europea, porque si bien este partido, que desde que asumió el gobierno en Georgia, en esa ocasión aparecía como un espacio de centroizquierda, progresista, siempre alineado con los intereses europeos, ¿no? De hecho, Georgia es un permanente aspirante a unirse a la Unión Europea, permanentemente está tratando ahí de que la acepten, negociando, hace un montón de tiempo, nunca la terminan, siempre lo presionan un poquito más para que termina haciendo concesiones. Este primer ministro, que asumió hace poquito, este año, en enero, el cargo de primer ministro, en los últimos meses comenzó, supuestamente, siempre según los medios occidentales, ¿no?, a virar hacia el eje ruso, y sobre todo hubo polémica por una ley
que impuso, que se llamó Ley de Agentes Extranjeros, que en los hechos a las organizaciones que tienen un determinado porcentaje de financiamiento del exterior, bueno, tienen que registrarse como organismos o que responden a agencias externas. Bueno, esto se lo catalogó de manera, digamos, un poco jocosa como Ley de Agentes Extranjeros, que tiene un signo ruso. No gustó nada. En Europa, como saben, en los países del Cáucaso operan muchas, en todo el mundo, ¿no?, muchas organizaciones con financiamiento yanqui o europeo, que en los hechos, como ONG supuestamente, pero que hacen lobby político, tratan de desestabilizar gobiernos en ocasiones, tratan de que el país vire hacia el eje de influencia occidental. Bueno, esto no gustó, esta ley, y se lo acusó a este primer ministro Irakli Kobakhidze como de ser prorrusos, siendo que él, incluso ahora mismo, después de ganar las elecciones, dice que Georgia quiere seguir formando parte de la Unión Europea. Claro, el tipo trató de hacer un poco de equilibrio entre Rusia, que lo tiene de vecino, ahí un cacho de continente gigante, está ahí al ladito chiquitito Georgia, trató de hacer un poco de equilibrio entre ambos, y bueno, la hostilidad que actualmente se mantiene, sobre todo después de lo que es el conflicto en Ucrania, entre Europa y Rusia, bueno, como que trazan una línea de que sos o prorruso o pro-europeo, no existe otra cosa. Esta famosa grieta de los países de Europa Oriental y del Cáucaso que continuamente desde acá les mencionamos. Bueno, y sin embargo, la Unión Europea denunció que hubo fraude, que hubo en estas elecciones, que se impuso el partido gobernante, que ahora está acusado como prorruso, que hubo injerencia rusa, estos famosos hackers rusos que operan en todas las elecciones del mundo, hubo votos dobles, gente que votó 2 veces supuestamente, ¿no?, según estas denuncias, gente que tuvo el voto pagado, como que fue pagado por Rusia para que voten de determinada manera. Bueno, estas acusaciones totalmente difíciles de comprobar. La propia presidenta de Georgia, como les mencioné, el primer ministro del partido Sueño Georgiano, Irakli Kobakhidze, pero es un sistema, una república parlamentarista, por lo cual, además de la figura del primer ministro, que en los hechos ejerce el poder ejecutivo, también está la figura presidencial, que es un poco más institucional, ceremonial, si se quiere, protocolar, un poco ahí decorativo, pero tiene, sin embargo, cierta injerencia institucional, puede desempatar en ocasiones votaciones que están empatadas. Bueno, tiene un rol institucional igual importante, no es que meramente decorativo. Se llama Salomé Zurabichvili, es una mujer que es pro-europeísta, que actualmente está distanciada, de hecho, de este primer ministro. Bueno, desconoció los resultados que se dieron allí en ese país y llamó a la rebelión popular, a que no sean aceptados, llamó a la sublevación popular. Bueno, esta situación en Georgia, sin embargo, se vio fogoneada por justamente figuras políticas, la propia presidenta, pero los partidos proeuropeos quedaron muy por detrás del oficialismo. Por ejemplo, la Coalición por el Cambio, que obtuvo 11%, se quedó en segundo lugar. Es un partido de derecha, proeuropeo, pero de un sesgo más bien de derecha. Recién 11 puntos, o sea, casi más de 40 puntos detrás del oficialismo, en segundo lugar. Y también con el 10% quedó también otro espacio proeuropeísta que se denomina Unidad de Movimiento Nacional, que es del expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, que actualmente está preso por corrupción luego de estar 8 años exiliado. Bueno, como ven, una diferencia abismal, difícil fraguar unas elecciones con semejante magnitud de diferencia, por lo que las acusaciones de fraude, justamente hace poco, la semana pasada, desde aquí les hablamos de otras elecciones que hubo en Moldavia, en este caso un pequeño país de Europa del Este, limítrofe con Ucrania y Rumania, que se impuso por muy poquito en un referéndum que hubo, bueno, la actual mandataria de ese país que es proeuropeísta. También hubo un referéndum, un plebiscito sobre la adhesión de Moldavia, ganó apenitas con el 50 y pico % de los votos contra el 49 y pico en contra. Allí no hubo fraude, que fue por centésimas la diferencia, no hubo fraude. En este que hay 40% de puntos de diferencias, hay fraude. Una vara extraña, ¿no?, para medir el fraude por parte de la política occidentalista.
Bueno, estas elecciones en Georgia son importantes por la configuración política del Cáucaso Sur, esta región, como les dije, es fronteriza entre Europa y Asia, en el sur, que está compuesto por estos tres países, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Actualmente Armenia virando más hacia Occidente, hacia lo que es Estados Unidos y Europa, también tratando de hacer pobre cierto equilibrio con lo que es Rusia, pero te dan poco margen de acción, es muy difícil dejar un pie en cada plato actualmente, pero bueno, si uno tuviera que arriesgar, en este momento Armenia estaría más alineado con Occidente, Azerbaiyán más alineado con Rusia en este momento, por lo cual es determinante lo que sucede con este tercer país del Cáucaso por la esfera de influencia predominante en la región. Digamos, se están ahí disputando el tercero en discordia, Rusia y Europa. Aparentemente habría quedado del lado ruso, que si bien, como le dije, este primer ministro Kovajidze no es que es un prorruso acérrimo, el pobre trató de hacer un cierto equilibrio, por supuesto tiene que mantener buenas migas también con Rusia, que es país vecino de Georgia y es, 500 veces más grande en tamaño, en dimensión y en población, pero bueno, inmediatamente fue acusado por prorruso, Así que bueno, elecciones polémicas en Georgia, se impuso el oficialismo, sueño georgiano, con el 54% de los votos. El segundo quedó muy por detrás, 11%, sin embargo, bueno, fue acusado de fraude. Ya que estamos en Georgia, vamos a escuchar un poco de música, algo bueno de allí, que tiene muy rica tradición cultural, de música. Hay una tradición de coros polifónicos a capela muy linda de Georgia. Vamos a escuchar en este caso un trío femenino que no es estrictamente a capela, están ahí acompañados por una mandolina georgiana o algo así. El grupo se llama Trío Mandili y vamos a escucharlas. Estás escuchando Política Global por la Tribu. Y el fin de semana también sufrió un atentado, una especie de atentado, un hecho confuso que quedó filmado, no sé si habrán visto los videos. El expresidente boliviano Evo Morales estaba viajando en el auto con un chofer y unos asistentes, se estaba dirigiendo a su programa de radio que tiene los sábados a la mañana en la región de Cochabamba, en Bolivia, y su auto recibió 20 disparos, de los cuales 14 impactaron en el móvil. Su chofer quedó herido en la cabeza, de hecho ahí se ven los videos, un hecho confuso. Él denunció que fue un atentado, acusó al propio actual presidente Luis Arce. Bueno, nos hemos referido en varias ocasiones también en el programa sobre esta dura interna que están manteniendo el actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, ambos del Movimiento al Socialismo, partido que fundó el propio Evo. Bueno, se están disputando la supremacía en ese sector y disputando también la presidencia. Evo a toda costa se quiere presentar el año que viene en las elecciones, está encontrando mucha resistencia, acusaciones judiciales de presunto estupro, que también está afrontando actualmente abuso de menores por una relación que habría mantenido con una menor de edad, fruto de la cual habría tenido una hija. Bueno, se conocieron recientemente una versión oficial de los hechos que supuestamente Evos, en un control policial que tuvo el auto, se negaron a detener, a bajar la velocidad del auto en el control policial, un puesto policial común, le dijeron reduzca la velocidad, parece por favor. Aparentemente, según el gobierno boliviano, se habría resistido el auto de Evo Morales y desde allí empezaron los disparos, según la versión oficial, insisto. Un ministro de Luis Arce fue quien dio a conocer esta versión, y que allí recién respondieron las fuerzas policiales.
el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Castillo, acusó al expresidente Evo Morales de hecho asesinato en grado de tentativa. Aseguró que desde su vehículo dispararon contra los policías en un punto de control, algo totalmente diferente a lo que había denunciado Evo el fin de semana. Esto se da en el marco de la interna. Bueno, ya saben, hubo una marcha masiva de Evo hacia la ciudad de La Paz, cortando rutas. Está muy fuerte en estos momentos la interna allí en Bolivia. Vamos a ver la realidad de los hechos. Ahora el gobierno dice que en realidad los disparos comenzaron desde el auto de Evo Morales hacia la policía por negarse a un control policial. Un episodio, la verdad, rarísimo. Huele a una acción encubierta de los servicios de inteligencia o algo así. Según Evo, estaban encapuchados los que atentaron contra el auto. Bueno, un control policial, 20 disparos en respuesta, es rarísimo, la verdad. Vamos a ver si se esclarece finalmente qué fue lo que sucedió. Pero nosotros estamos llegando al final, se acercan las 19, así que vamos a la última sección del programa y ya nos despedimos. Hay cosas que pasan en el mundo que desafían toda lógica. Noticias tan bizarras que parecen sacadas de un guión de comedia, pero son reales. El mundo está loco. En Política Global repasamos el suceso más insólito de la semana. Bueno, rapidísimo, nos queda poquito tiempo. Son medio tragicómicos siempre los hechos que traemos acá a esta sección. En este caso, la verdad no tiene nada de gracioso, es muy lamentable lo que sucedió, pero bueno, no se preocupen, no hay muertes ni nada de por medio. Una conferencia sobre mujeres, paz y seguridad en Nueva York. Conferencia sobre mujeres en Nueva York. La delegación de Somalia fueron todos hombres, absolutamente masculina, se ganó el repudio mundial, pero no solo eso, lo peor de todo fue lo que generó mayor controversia. El que encabezaba esa delegación, un general, un militar que se llama Bashir Mohamed Hama, está acusado de ser quien supervisó casos de violencia sexual, de violaciones en una cárcel de mujeres en la capital de Somalia, Mogadiscio. En ese momento era el comandante del cuerpo penitenciario de Somalia y jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia. Actualmente es ministro de Familia y Derechos Humanos. Esta persona acusada de ser quien supervisaba casos de violencia sexual contra mujeres en una cárcel de mujeres en Somalia. Bueno, obviamente repudio total, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, a esta delegación, al cual por supuesto nos sumamos. Y bueno, la verdad que el mundo está loco. Muchas gracias, nos vemos el lunes que viene, quédense con la tribu. Yerken kentain pes Hinkamari tak mermet Yekek faren kentain pes